Hola, estamos en la semana número 2 del día lunes de nuestro estudio, El Dios que restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Habacuc, capítulo 1, los versos del 1 al 4. Nuestro devocional estará en el libro de Habacuc, capítulo 1, los versos del 2 al 4. Vayamos a nuestras citas. Y dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el limpio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Palabras claves. ¿Hasta cuándo clamaré? Ver iniquidad, ver molestia, destrucción, violencia, se levanta, ley, verdad, justicia. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué se cuestionaba el profeta? ¿Por qué se cuestionaba? ¿Qué le estaba pasando al profeta Habacuc? ¿Qué estaba viviendo? A consecuencia de que estaba pasando lo que pasaba. El libro de Habacuc fue escrito por el profeta del mismo nombre. Fue testigo de la invasión por parte de los babilonios. Fue testigo de la maldad y la destrucción de Jerusalén. De esto él profetizó. El profeta Habacuc fue usado por Dios para advertir a su pueblo de que el juicio llegaría. La causa fue porque no le escucharon. Todas las acciones tienen un resultado. Este libro nos recuerda que la justicia en el mundo se puede coaccionar, que hay soborno, injusticia, engaño, y Dios sigue siendo soberano en el universo. Este libro nos muestra cómo las malas acciones te llevan por caminos de dolor y sufrimiento, cómo el arrepentimiento puede corregir tu caminar. Hoy el estudio nos habla de pecado, de maldad, de desobediencia, de muerte, de dolor, de sufrimiento, pero también nos habla de profecía, de promesa, de pactos, de misericordia, de gracia, de amor, de cuidado, de fe, de esperanza, de confianza. En el verso 1 observamos que esta es una profecía. La que vio el profeta es el llamado que se le dio. Él conocía la condición de su pueblo, tenía conocimiento de cómo recibieron esa advertencia, pero no todos se arrepintieron. En los versos 2, 3 y 4 observamos cómo la pregunta que Habacuc se hacía era ¿hasta cuándo? ¿Qué estaba esperando Habacuc? ¿Cuál era la condición de los moradores de la tierra en ese entonces? ¿Qué nos dice esto de hoy? ¿Cuál era la condición de los moradores en el tiempo de Noé? ¿Qué nos dice la Biblia de los últimos tiempos? ¿Qué palabras nos deja Jesús al respecto? ¿De qué estaba siendo testigo Habacuc? Observo que Habacuc estaba siendo testigo de cómo se estaban comportando los moradores de Jerusalén. Dios había llamado al arrepentimiento, a que se volvieran de los malos caminos, que dejaran sus profanas prácticas que realizaban, pero ellos no se arrepintieron. Entonces vendría el juicio sobre Jerusalén, sobre los moradores, a través de los pueblos a su alrededor que los acechaban. El profeta Habacuc observa que estas personas de su pueblo hacían cosas malas y por la misericordia y gracia de Dios no estaban siendo consumidas. La Biblia dice en Salmo 13:1:
cómo el rey David clamaba en un momento de debilidad y aflicción, y aun cuando clamaba, ¿hasta cuándo, oh Señor? Observo cómo él no fue librado de la situación, pero sí fue fortalecido, edificado y guiado. Encontró el camino y descanso en el Señor. Esta cita dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Dios nunca se olvida de nosotros. La Biblia dice que sus planes son más altos que los nuestros, y cuando el profeta Habacuc se sentía así como se sentía el rey David, él había sido llamado por una causa. Estaba calificado, tenía la habilidad de transmitir el mensaje de Dios. En su aflicción, el profeta Habacuc, al ver que las personas justas sufrían, no entendía lo que Dios estaba haciendo, no entendía el porqué de las cosas, no entendía la gracia y misericordia de Dios, cómo Dios estaba obrando en su pueblo. Observo la justicia de Dios, muy diferente a la del mundo. Observo que había personas justas en ese momento y que también estaban sufriendo, pero había un motivo para ellos. La Biblia dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y él era testigo de todo lo que pasaba. Veía iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito, contienda. ¿Cómo él fue testigo de todo esto? Él también fue testigo de cómo la injusticia llegó a personas justas, cómo una nación que era perversa castigó a Israel, pero esa nación sería castigada más adelante. La Biblia dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. No es que Dios sea sordo al clamor. Él todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve. Si hay alguien que pueda comprender en totalidad cada situación, es Él. Observo la maldad de la gente, como en los días de Noé, como hoy en día, pero también observo a un Dios misericordioso que no acaba con toda la humanidad, porque además es justo, lleno de gracia. La Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 nos invita a poner los ojos en Él, a poner nuestra esperanza en Él, a tener fe en Él, a descansar en su paz. Es nuestro príncipe de paz, y aún en medio de la tribulación, somos invitadas a confiar en Él, a confiar en sus planes. No hay nada de lo que pasemos aquí en este mundo que pueda separarnos de Él. Hoy el estudio me hace reflexionar en el tiempo, en el cuidado, en la salvación, en la promesa eterna. Reflexiono en la maldad de los moradores de Jerusalén, en la desobediencia, en la iniquidad, en la molestia, en la destrucción, en la violencia. Reflexiono en la gracia de Dios, en su misericordia, en su promesa, en su plan eterno para la humanidad. Hoy el estudio también me hace reflexionar en el sentir del profeta Habacuc, en los justos de Jerusalén. Reflexiono en la justicia de Dios, en el mundo caído, en el pecado y destrucción, en las señales de los últimos días. Reflexiono en la espera, en las pérdidas, en su regreso, en cómo Él va a hacer
las cosas nuevas, en cómo las tribulaciones no durarán para siempre. Reflexiono en que en Él tenemos paz, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos confianza de acercarnos y preguntar. ¿Y tú te estás acercando a preguntar? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos enseñas que aun cuando las cosas no marchan bien en el mundo, tenemos la seguridad en ti, en tu promesa. Gracias por ser nuestro gran yo soy, soberano en el universo, que es constante, que cumple sus promesas. Gracias, Padre, porque nos invitas a descansar en ti, a esperar por ti, a abrazar nuestra promesa. Ayúdanos, Padre, a venir a ti para ser fortalecidos, a mantenernos firmes en tu palabra, a habitar bajo tu amparo. Ayúdanos a recordar que eres fiel, que no cambias, que no hay sombra de variación en ti, que aunque enfrentemos adversidades, el que prometió es fiel. Ayúdanos a prevalecer en tu verdad, a mantener tu paz, a aguardar por tu espera. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. ¿Hasta cuándo, Señor, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Habacuc, capítulo 1, versos del 2 al 4. La semana pasada estuvimos enfocadas en la paz venidera y en la liberación de Dios. A medida que avanzamos hacia la segunda semana de advenimiento, nuestra atención se desplaza hacia la realidad del deterioro del mundo. Es tentador ignorar el mal que nos rodea, manteniéndonos ocupadas o distraídas, especialmente durante la temporada de advenimiento. Podemos sentir la presión de actuar como si estuviéramos constantemente felices, satisfechas, alentadas y alegres. La belleza de nuestra fe en Cristo es que podemos vivir simultáneamente en ambas cosas. Podemos aceptar nuestro dolor y el derrumbe que nos rodea, y sin embargo, estar alegres porque sabemos lo que es y lo que está por venir. Cuando reconocemos y aceptamos el deterioro de nuestro mundo, estamos más preparadas para reconocer la seriedad de lo que Cristo ha hecho por nosotras. Habacuc fue un profeta en Israel. Presentó sus preguntas honestas a Dios, queriendo saber lo que Dios estaba haciendo y por qué. Estaba abrumado por el mal que lo rodeaba y quería que Dios interviniera. Habacuc clamó a Dios por ayuda, preguntándole por qué había tanta injusticia y destrucción a su alrededor. Sabía que la única persona a la que podía acudir en busca de ayuda era el Señor. El advenimiento puede ser una temporada dolorosa para muchas de nosotras. Aunque hagamos todo lo posible para actuar con alegría, también puede ser un recordatorio de la pérdida, el anhelo insatisfecho y el dolor. Las palabras de Habacuc nos recuerdan que, independientemente de lo que afrontemos, de lo que creamos que es la forma adecuada de responder o comportarse, podemos llevar nuestras preguntas sinceras a Dios. Él conoce nuestros pensamientos, dudas y preguntas. No se escandalizará por nada que le digamos. Dios quiere que le abramos nuestro corazón para que pueda encontrarnos en nuestro dolor.
Este tiempo de advenimiento, recordemos la profundidad de nuestro quebrantamiento, no para que nos detengamos en el dolor o la tristeza, sino para que recordemos a nuestro Redentor venidero. Cuando Cristo vino a la tierra, nos salvó del pecado y la muerte. Cuando regrese, liberará al mundo de la violencia, la injusticia, la maldad, la destrucción, el conflicto, la lucha y de la perversión. Él reinará con poder y justicia. Lo esperamos fielmente. Amén. Gracias, Dios los bendiga.